Empezamos con nuestra clase de física, la parte de hidrodinámica, la parte de dinámica, fluidos en movimiento. De la parte hidrodinámica estudiamos los líquidos en movimiento, en la cual utilizamos la velocidad, la presión, el flujo y el gasto o caudal. Entonces, el caudal significa la cantidad de líquido que está pasando por segundo en un caño. Para calcular el caudal es la relación del volumen en función del tiempo. El caudal medimos en el Sistema Internacional de Medidas en metros cúbicos divididos por segundos. Unas decimos caudal, unas decimos gasto. O el flujo, todos son las mismas cosas, ¿no? Dependiendo del sentido de cómo estamos usando. También una vez se usa masa dividido por tiempo. Para ustedes no usan esta unidad, más para dependiendo de cómo dividimos nuestra ecuación, usamos la masa del líquido o del fluido dividido por segundos. Y puede estar también otra unidad en decímetros cúbicos por segundo, decímetros cúbicos por minuto, centímetros dividido segundos, pero las unidades tienen ese volumen sobre tiempo. Lo único que tiene que saber pasar de una unidad a otra. También el caudal, vamos a tener, en este caso si tenemos un caño o un ducto, y en este ducto está pasando un cierto volumen. Y el volumen de un cilindro es la superficie área de base por altura. Entonces nuestro volumen es la superficie por la distancia. Y el volumen, al multiplicar, al sustituir mi volumen, al dividir la distancia sobre el tiempo, queda velocidad. Entonces nuestro caudal también es el área de la sección por la velocidad. Tenemos dos fórmulas para caudal o gasto. La ecuación de continuidad, nuestro concepto que siempre usamos es el fluido es ideal, no tiene viscosidad, o sea que no tiene fricción dentro de nuestro ducto. Es incompresible, o sea que siempre tiene que tener, la densidad siempre tiene que ser constante de nuestro líquido. El tubo de flujo de corriente, o sea que las líneas de flujo no pueden salir de la superficie cerrada, o sea, del tubo, no pueden salir solamente tiene que estar conducido en una misma línea de mi ducto. Se dice que el régimen es estacionario, ¿verdad? Que no puede atravesar las paredes. O sea, hay regímenes también que es turbulento. Entonces siempre nuestro fluido va a ser ideal y va a tener régimen estacionario. La ecuación de la continuidad, suponiendo que la densidad es constante y de régimen estacionario, en este caso nuestro ducto está cambiando de sección, ¿ya? Al cambiar de sección, lo que tiene que recordarse, el caudal que entra es igual al caudal que tiene que salir. O el volumen que entra tiene que ser igual al volumen que tiene que salir. Entonces, si trabajamos con volumen, el volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2. O el caudal de 1 tiene que ser igual al caudal de 2. Se tiene que mantener constante. O sea, acá tenemos que el área por la velocidad se va a mantener constante. Esta es la ecuación de la continuidad.
Y vemos si aumenta el área, disminuye la velocidad. Si la sección disminuye, la velocidad va a aumentar. Entonces es lo que tienen que conocer acá, ¿no? Entonces en un ducto, por la ecuación de continuidad, se dice mayor sección, menor velocidad. Menor sección, mayor la velocidad. Recuerden que acá es área, y el área siempre va a ser círculos. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado, o es pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. El área de la sección circular. En la parte, después te van a ver esto en la parte de medicina que van a utilizar. ¿Ya? Entonces hay tubos que se ramifican. ¿Ya? En este caso, un tubo se divide en dos partes. Esto pasa en las venas y en las arterias. Entonces acá lo que tenemos que ver es que el caudal que entra es igual al caudal que sale. O sea que el caudal que entra acá va a ser igual a la suma de los dos caudales que están saliendo. Y el tubo puede tener varias ramificaciones. ¿Va? Esto pasa en los vasos capilares. Un vaso grande se divide en muchos vasos chiquititos. De la misma cosa, el caudal que entra va a ser igual a la suma de los caudales que salen. Entonces, más a modo que ustedes puedan conocer. En este caso acá después se ve, van a estudiar en la parte de electricidad, entonces estos van a estar en paralelos, ¿verdad? Van a estar en series. También se trabajan de esta forma, ¿verdad? Solamente que la sangre tiene un poquito de viscosidad, pero también se utiliza toda la parte de hidrostática y hidrodinámica van a usar en la área médica. En este caso, tenemos algún ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta canilla tenemos un caudal que está saliendo, ¿verdad? Tiene una mayor sección. A medida que cae, la sección disminuye y la velocidad va a ser mayor. Lo que van a usar es la cantidad de la ecuación de continuidad, que la sección por la velocidad se va a mantener constante. Y vamos a ir haciendo algunos ejercicios, ¿verdad? Entonces acá me pide calcular el tiempo que tarda en llenarse un tanque cuya capacidad es de 10 metros cúbicos al suministrarle un gasto o un caudal de 25 litros por segundo. Me pide en cuánto tiempo. Lo único que van a despejar de acá el tiempo. Entonces el gasto o el caudal es el volumen dividido por el tiempo. O sea que el tiempo va a ser igual al volumen dividido por el caudal o el gasto. Lo único que tiene que pasar litros a metros cúbicos. Litros a metros cúbicos. Lo que tiene que conocer que 1000 litros corresponde a 1 metros cúbicos.
O también 1 litro es igual a 1 decímetros cúbicos. Van a dividir 25 dividido por 1000. ¿Ya? Y van a tener metros cúbicos. Tras dividir 25 por 1000, mi caudal sale de 0,025 metros cúbicos por segundo. Al dividir mi volumen, dividido mi caudal, sale mi tiempo, va a salir en segundos. O sea que voy a llenar ese tanque con 400 segundos. En el ejercicio 2, me pide calcular el diámetro que debe tener una tubería para que nuestro gasto o el caudal sea 0,02 metros cúbicos. Y una magnitud de velocidad de 1,5 metros por segundo. Acá vamos a ver que nuestro caudal va a ser igual es igual al área de la sección por la velocidad, o la superficie por la velocidad. Y mi área es pi por radio al cuadrado, o es el diámetro cuadrado dividido por 4. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y ahí despejan el diámetro y van a determinar el diámetro. Tenemos nuestro caudal, que es de 0,02 metros cúbicos. Tenemos la velocidad.
Entonces sabemos que el área es el caudal dividido la velocidad. Calculo primero el área. Y el área es pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. Entonces mi diámetro va a ser 4 veces el área dividido pi. Al sustituir, quitan raíz cuadrada o pueden hacer directo. Mi diámetro sale de 0,13 metros. Un ejemplo 3. El diámetro de la aorta es aproximadamente 1 centímetro y la sangre fluye por ella con una velocidad de 30 centímetros por segundo. Se determina la velocidad de la sangre en los finos capilares si en total tiene una sección transversal de 2000 centímetros cuadrados. Entonces acabamos de utilizar la ecuación de continuidad. Mi área 1, la sección 1 por la velocidad 1 es igual a mi área 2 por la sección 2. Entonces lo que vamos a utilizar es la ecuación de la continuidad. Entonces nuestro caudal o nuestro gasto es igual a la sección 1 por la velocidad 1. O también puede ser igual a la sección 2 por la velocidad 2. Igualando nuestra ecuación de continuidad, pueden hallar la velocidad en los finos capilares. Entonces acá esta sección de 1 centímetro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a tener una sección menor, ¿verdad? Y después van a tener una sección mayor. La mayor sección o mayor área, menor velocidad. Van a encontrar una velocidad menor que 30 centímetros por segundo.
Como van a simplificar área con área, pueden dejar con centímetros. Se van a simplificar las áreas y tu velocidad sale en centímetros dividido segundos, ¿no? Entonces vemos que nuestro diámetro 1 es de 1 centímetro, la velocidad de 1 es 30 centímetros por segundo y la sección de 2, mi área 2 es 2000. Entonces por ecuación de continuidad, sabemos que mi área 1 por la velocidad 1 es igual a mi área 2 por la velocidad de 2. Mi área 1 es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y al sustituir en mi ecuación, mi diámetro que es 1 al cuadrado por 30 y mi sección de 2 es 2000. O sea, la velocidad es de 0,012 centímetros dividido por segundo. En el ejercicio 4 también es para utilizar la ecuación de continuidad. Por una tubería de 5,08 centímetros de diámetro, circula agua a una velocidad de 1,6 metros por segundo. Calcular la magnitud de la velocidad que llevará el agua al pasar por un estrechamiento de la tubería donde el diámetro es de 4 centímetros. Entonces mi diámetro es menor, mi velocidad tiene que ser mayor que 5,08. Entonces si van a chutar, es chute consciente como siempre le digo. Entonces, a menor sección, mayor la velocidad. Lo único que tiene que tener cuidado porque si el radio aumenta el doble o disminuye el doble, está eso elevado al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, o la velocidad se va a duplicar 4 veces o va a disminuir 2 veces. Si mi diámetro es uno el doble del otro. No es que la velocidad va a ser el doble. El diámetro está elevado al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4, o se multiplica por 4 o se divide por 4. Entonces igual área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. Si pueden calcular el área por separado o hacen de una sola vez, pueden hacer. Porque el pi se va a simplificar con el pi, el 4 se simplifica con el 4. Y ahí despejan la velocidad de 2. De repente, depende cómo te calculan, puede ser más rápido o más directo, ¿verdad? Este ejercicio se calculó primero cada área, ¿verdad? Cada área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Determinar el área del otro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y ahí se despejó la velocidad 2, que va a ser área 1 dividido área 2 por la velocidad 2. Podían simplificar pi sobre 4 y pi sobre 4. Y va a quedarse diámetro de 1 al cuadrado dividido diámetro 2 al cuadrado por la velocidad, que es más directo para calcular.
Entonces determinan la velocidad en el estrechamiento, ¿no? Entonces mi velocidad sale mayor que 1,6. La menor sección, mayor velocidad. Y acá lo que aprendimos, que en nuestro caudal, el fluido que está en movimiento, ¿verdad? Para calcular el caudal es el volumen dividido por el tiempo, o también podemos usar el área de la sección por la velocidad. Esto para los otros que estudian otras áreas, se usa un caudal que está por la mitad, que no está lleno dentro de un tubo, ¿verdad? Cuando ustedes van a estudiar siempre va a estar lleno, porque en las venas, el fluido que recorre el cuerpo humano siempre está lleno. Lo único que van a estudiar es que también tiene viscosidad, que también se ramifica. Puede estar en paralelo o puede estar en series. Se usan como si fuera la parte de electricidad también, ¿no? Aprendan esto porque les va a ser útil a los que ingresan, como siempre le dije. Otra parte de nuestro fluido que está en movimiento, ¿verdad? Es la ecuación de Bernoulli, donde, como estamos trabajando la parte de mecánica, ¿verdad? La energía o la masa de energía, que normalmente se llama acá, ¿verdad? Es constante. Si yo no tengo rozamiento, se mantiene la energía, ¿verdad? Entonces acá lo que se va a mantener nuestra energía, que son cada componente, son presiones, componente de presión. Entonces, si nuestro fluido es ideal, dijimos que nuestro no tiene que tener viscosidad, tiene que ser régimen ideal y tiene que ser estacionario, ¿verdad? O sea, todos los flujos son paralelos a mi ducto. Vamos a ver tres componentes de nuestra energía, que va a ser la presión hidrostática, la presión debido al movimiento de nuestro fluido y la presión debido a la altura. Vamos a ver tres componentes y esto se tiene que mantener constante. Entonces la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces lo que se mantiene constante son cada uno de estos es nuestra presión. Pero si dividimos por el área, vamos a tener cada componente de fuerza. Tenemos otra ecuación. Por lo que más se utilizan ustedes acá sería la presión del punto 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Y esto va a ser igual, se va a mantener constante. O sea, tenemos presión, la presión debido a la velocidad y la presión debido a la presión hidrostática o la presión debido al líquido. Si el fluido está en reposo, ¿verdad? No tiene velocidad. Vamos a ver que la diferencia de presión, como ya habíamos visto, el teorema de Stevin, es la densidad por la gravedad por la diferencia de altura que existe entre los dos puntos. Nuestra presión entre dos puntos, que ya habíamos visto por el teorema de Stevin. En esta ecuación de Bernoulli, vamos a tener que se mantiene constante. Entonces acá vamos a tener la presión de entrada, tiene que estar en pascales, newton dividido metros cuadrados. La presión de salida, tiene que estar en newton sobre metros cuadrados.
Tenemos nuestra viscosidad tiene que estar en kilogramos por metros cúbicos. Tenemos la velocidad en un punto o de entrada y la velocidad de salida en otro punto. La velocidad tiene que estar en metros por segundo. Nuestra gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura de entrada o la altura en un punto y la altura en el otro punto tienen que estar en metros. Esto viene a ser nuestra ecuación de Bernoulli. Si en el caso tenemos nuestro ducto está horizontal, ¿no? El ducto que tenemos acá, nuestro ducto que tenemos es horizontal. Este ducto que tenemos acá es horizontal. Este ducto que tenemos acá es horizontal. No tenemos alturas. Son iguales, que las alturas van a ser iguales. Entonces, si nuestro ducto es horizontal, las alturas van a ser 0. O se van a simplificar. Entonces, si nuestro ducto es horizontal, se simplifican las presiones debido al líquido. Y vamos a tener nuestra ecuación. Si pasamos esto al otro miembro, nuestra diferencia de presión va a ser la densidad del líquido por la diferencia de las velocidades. Entonces, nuestro ducto es horizontal, ¿no? Que acá también tenemos, ¿no? Si nuestro ducto es horizontal, la diferencia de presión entre dos puntos, ¿no? Va a ser un medio de la viscosidad por la diferencia de las velocidades al cuadrado. Entonces acá vamos a tener si se dice si la sección es mayor, la velocidad es menor. Si a menor sección, mayor es la velocidad. En el punto 2 la velocidad es mayor que el punto 1. Y de acá podemos quitar, si esta sección es mayor, como tiene que ser iguales, mi presión en 1 tiene que ser mayor cuando al sumar con la velocidad, un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado tiene que ser igual al segundo miembro. Entonces vamos a tener que la presión en 1 es mayor que la presión en 2. Entonces si disminuye la sección, mi velocidad es mayor y la presión es menor. Si donde la velocidad es menor, mi presión es mayor. Entonces, si quiero calcular en este punto esta diferencia de altura, eso se llama manómetro, esta diferencia de altura, vimos en un tubo, en un ducto, ¿verdad? En un ducto donde tiene la misma altura, la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Lo que nosotros estamos calculando, la presión en todo este ducto es igual. Entonces esta presión uno está empujando a estos vasos, ¿verdad? O tienen todas direcciones, tiene la misma presión. O sea que la presión en este punto 1 consideramos en el medio y la presión en el punto 2 consideramos en el medio. Entonces la presión en este punto A, cuando vamos a calcular un ejercicio igual que esto, es la suma de esta presión más la presión debido a este líquido. La presión en este otro punto B, si queremos calcular, es la presión en este punto, más la presión debido a este líquido y más la presión debido a este líquido. Y podemos determinar la relación que existe o la altura que tengo acá, o puedo medir esta altura, ¿verdad? De alguna forma y medir las presiones. Lo que se usa es esto, ¿verdad? Para poder avanzar en la clase, ¿verdad? De acá lo que utilizamos es la ecuación de Bernoulli, donde la presión debido a la presión del punto que tiene el líquido, más la presión debido al movimiento y más la presión debido a la hidrostática.
Tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Tenemos la presión en el punto 1, la velocidad en 1, tenemos una altura 1, una altura 2, donde vamos a tener la presión de 2 y la densidad de líquido. Entonces, si decimos que si acá también se puede determinar cuál de las presiones puede salir mayor, ¿verdad? Y hay momentos que no se puede determinar. Y utilizando la ecuación de Bernoulli podemos determinar cuál es mayor. Pero si está horizontal, ya es diferente, ya puedo decir directamente, ¿verdad? Pero acá, por ecuación de continuidad, sí puedo decir que la velocidad de 2 es mayor que la velocidad 1. O no puedo tener la relación entre la presión 1 y la presión de 2. ¿Cuál es mayor? ¿Sí? Y en ciertos casos, de acuerdo a la ecuación, se puede determinar si 1 es mayor que 2. Y hay momentos que no puedo determinar a simple, no tengo todos los datos para poder determinar. Como dijimos, si mi ducto es horizontal, las alturas se van a simplificar. Pero como mi velocidad es mayor, mi presión de entrada tiene que ser la velocidad, en este caso, esta sección es mayor, entonces mi velocidad es menor que en la salida. Si mi velocidad es mayor, mi velocidad es menor, mi presión tiene que ser mayor. Entonces se dice normalmente, a mayor sección, mayor presión. Menor sección, menor presión. Mayor sección, menor velocidad. Menor sección, mayor velocidad. Entonces, mayor velocidad, menor presión. ¿Verdad? Si es que es horizontal. Pero con respecto a la velocidad, puedo decir, concluir perfecta, no importa si está inclinado, está horizontal o está vertical. Con las velocidades puedo determinar perfectamente. Pero la presión ya no puedo decir si es que está inclinado o de la forma que está. Tengo que calcular. En el ejercicio 5 tenemos una tubería inclinada donde está circulando agua a una razón de 9 metros cúbicos por minuto. Se me está dando el caudal. El diámetro en A, nuestro diámetro es de 30 centímetros y la presión es 1 kilogramo fuerza por centímetros cuadrados. ¿Cuál es la presión en el punto B? Sabiendo que el diámetro es de 15 centímetros. Y que la diferencia de altura entre el punto A y el punto B es de 50 centímetros. Le vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. La presión en A más la presión debido a la velocidad en A más la presión hidrostática en A. Si ponemos nuestro nivel de referencia por el punto B, B no va a tener altura, solamente A va a tener altura. Y en el punto B van a tener la presión en B, la velocidad en B, y de ahí despejan de cuánto sería la presión en B. Acá lo que van a tener la ecuación de continuidad. A través de esta ecuación de continuidad, que tienen la presión en 1 más un medio, o sea que sería en A, más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado, más un medio de la densidad por la gravedad por la altura de A, la presión en B, más un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado, y la altura de B van a considerar 0, ¿no? Si ponemos un nivel de referencia en la parte de B.
Y la velocidad van a calcular. Sé que el gasto o el caudal es el área por la velocidad. Tiene la sección del diámetro de A, tiene el diámetro de B. Calculen cuánto es la velocidad de A y la velocidad en B. Acá es trabajar con unidades de medida, ¿verdad? Puedo calcular mejor de la forma que está, ¿verdad? El único, en vez de kilogramos, pongo kilogramos fuerzas, ¿verdad? Trabajar en centímetros cuadrados o pasar todo en la misma unidad de medida. Calculen cuánto es la velocidad por caudal y después aplicar la ecuación de Bernoulli para calcular la presión en B. A través de nuestro caudal, que es el área de la sección por la velocidad, podemos calcular la velocidad en A, que sería nuestro caudal dividido el área. Vamos a tener que el caudal está en metros cúbicos dividido por minutos. Un minuto es 60 segundos. Y mi área es pi por radio al cuadrado. Entonces dividió 30 centímetros por 2 da 15 centímetros. Y dividido por 100, que sería pi por radio al cuadrado. Se encuentra que es 2,14. O cuando multiplicamos por 100, vamos a tener 214 centímetros dividido segundo. De la misma forma calculamos la velocidad en B, que va a ser nuestro caudal, dividido el área, que es pi por radio al cuadrado. Nuestro radio es de 15 centímetros, sería 7 dividido 2 es 7,5 centímetros. Volvemos a dividir por 100, vamos a tener metros. Sería pi por radio al cuadrado, que sale 8,33 metros por segundo o 833 centímetros sobre segundo. Entonces recordamos lo que nuestra presión es la presión en A más
densidad por la gravedad por la altura, más un medio de la densidad por la velocidad en el punto A al cuadrado, la presión en B, más la presión debido a la altura. La altura de B vamos a usar como 0 o pasamos al otro miembro, vamos a poner diferencia de altura y un medio de la viscosidad o la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces la presión en A pasó todo a DINA, pasó todo en DINA, en el sistema CGS. Podemos trabajar en el sistema MKS. Dentro del sistema MKS, 1 kilogramo fuerza, ¿sí? 1 kilogramo fuerza es por multiplicar por 10 o por 9,8 por la gravedad y centímetros al cuadrado. ¿Sí? O sea que vamos a tener 10 newton por centímetros cuadrados. Y newton es 10 a la quinta. Entonces, por eso multiplicó todo, tiene 10 a la sexta. Pasó todo en dinas. Pues sería 10 por 10 a la quinta, sería 10 a la sexta. Entonces sería dinas. Entonces trabajó todo en sistema CGS. La densidad del agua es 1 gramo por centímetros cúbicos. Nuestra aceleración de la gravedad son 9,8, sería 980, por la altura que serían centímetros. Más un medio de nuestra viscosidad por la velocidad al cuadrado de cada uno. Y encuentra que sería de 724.953 dinas. O si dimos a la quinta de dinas para pasar a newton, se divide por 2. Está trabajando acá en el sistema en dinas. Algunos ejemplos donde utilizamos el teorema de Bernoulli. Tenemos un tanque, en este caso tenemos el tanque, está lleno hasta una cierta altura del líquido. Tiene un agujero a una profundidad h a partir del nivel del agua. El agua empieza a salir con cierta velocidad por el agujero. Entonces acá es la aplicación de Torricelli donde usamos, ¿verdad? Entonces si consideramos que este recipiente es demasiado grande, este recipiente es muy grande, la velocidad con que va a bajar el agua, esta velocidad con que es el desnivel que va a bajar el agua, prácticamente este es 0. Si el recipiente es demasiado grande, no vamos a tener velocidad en este punto. No tenemos velocidad en este punto. Si nuestro nivel de referencia está por este punto, por el agujero, la altura en este punto es 0. La presión en este punto es la presión atmosférica y la presión en la salida también es la presión atmosférica. O sea que se va a simplificar la presión en 1 y la presión en 2 se van a simplificar porque tienen presiones iguales. La velocidad en 1 es 0, solo tenemos altura. Y podemos determinar la velocidad en el punto 2. Entonces, lo único que vamos a tener que en este punto vamos a tener la presión debido a la altura y en el punto 2 vamos a tener la presión debido a la velocidad. Entonces, despejando de la ecuación de Torricelli, nos sale que la velocidad de salida por el agujero es raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, acá lo que tenemos que tener que nuestra velocidad de salida va a depender de la altura de columna del líquido. Desde el nivel de mi agua hasta el punto, nuestra altura va a ser hasta el punto donde tenemos el agujero. Entonces, esta es una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Entonces, a mayor profundidad, mayor va a ser la velocidad de salida.
Entonces tenemos acá un líquido, ¿verdad? Tenemos una altura, voy a tener una velocidad. Como tiene menor profundidad, la velocidad va a ser menor. Cuanto más altura del líquido tenemos, mayor va a ser la velocidad de salida. Entonces, mayor profundidad, mayor es la velocidad de salida. Acá tengo un ejercicio para resolver. Determinar la magnitud de la velocidad con que sale un líquido por un orificio localizado a una profundidad de 2,6 metros en un tanque de almacenamiento. Entonces acá normalmente tiene que estar siempre bien escritos. Entonces la altura de columna de agua que tengo acá es de 2,6. Vamos a utilizar la fórmula, que es la velocidad de salida, aplicando Bernoulli, ¿verdad? Que es raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la columna de líquido que tengo. Entonces al hallar que la velocidad de raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la altura, usamos la gravedad de 9,8. La profundidad es de 2,6. Mi velocidad es de 7,14 metros por segundo. El otro que tenemos, donde se utiliza también, tenemos nuestra casa donde hace una piscina, ¿verdad? Y tenemos un sifón para poder quitar el agua. Pues si metemos este sifón nomás dentro del agua, no me va a salir el agua. ¿Sí? No va a salir el agua por este sifón. Pues si llenamos este sifón con agua, puede salir el agua. Va a chupar el agua y va a salir. De la misma forma, tenemos la presión atmosférica, se van a simplificar, ¿verdad? El nivel de este tanque, si es demasiado grande con respecto al agujero de mi sifón, la altura va bajando insignificantemente. Podemos considerar que la velocidad es cero, ¿verdad? Entonces en un punto vamos a tener solamente la presión debido a la velocidad, y el otro punto vamos a tener solamente la presión debido a la altura. Sacamos de la presión debido a la altura y la presión debido a la velocidad. De la misma forma, vamos a encontrar también que la velocidad de salida
es raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, despejando la ecuación de Bernoulli, tenemos nuestro teorema de Torricelli, ¿verdad? Tipo caída libre, ¿verdad? Tiene un ejercicio para resolver, ¿verdad? ¿Con qué velocidad sale el aceite? Cuya densidad de 0,8 sería 800 gramos por metros cúbicos. Y el sifón, su radio es 1 centímetro. ¿Sí? Acá para calcular la velocidad no necesitamos de la viscosidad ni del radio, ¿no? Sabemos que la velocidad de salida va a depender solamente de la altura.
Entonces, si tenemos el viento sobre un cartel, también aplicamos la ecuación de Bernoulli. Entonces, la presión que tenemos en un punto es la presión en un punto. La altura es igual, las alturas se van a simplificar. La velocidad va a quedarse todo por el cartel, ¿verdad? Y nuestra presión que está aplicada en el cartel va a ser directa de la presión debido a la velocidad del viento. Y la presión es la fuerza dividido la superficie del cartel. Si yo quiero determinar la fuerza, como está dividido, la superficie queda multiplicado. Entonces, para calcular la fuerza aplicada en el cartel, va a ser un medio de la densidad del aire por la velocidad del viento al cuadrado, si quiero calcular la presión del cartel, o calcular la fuerza, multiplicamos por el área del cartel. La densidad del aire es de 1,3, ¿no? Y podemos determinar la fuerza o la presión en un cartel. Acá nos pide determinar la fuerza aplicada por el viento sobre un cartel de 1 metro cuadrado de superficie. Entonces, como dato tenemos la velocidad, es de dividido por 3,6 de 10 metros sobre segundo. El área del cartel es 1 metro cuadrado. Y la densidad del aire es de 1,3 kilogramos por metro cúbico. Y puedes determinar cuál es la fuerza del cartel debido al viento. De manera que la fuerza es un medio, la densidad del aire es 1,3, la velocidad es de 10 elevado al cuadrado y la superficie de 1 metro. O sea que sería de 65 newton, y si dividimos por la gravedad, por 10 sería de 6,5 kilogramos fuerza. También podemos utilizar nuestro fluido, ¿verdad? Llamamos la parte de fluido. Se puede comparar con el fluido humano o el fluido de autos con los líquidos también, ¿no? Acá tenemos una autopista, ¿verdad? Si miramos desde arriba, si hay una obstrucción, vamos a tener una obstrucción. Si hay una obstrucción, hay una parte que si se descompone un vehículo, todos los vehículos que tenían, si tenía acá venía tres líneas de vehículos, van a tener que contornar esto. Y también puedo utilizar la ecuación de Bernoulli para esto, ¿verdad? Entonces, acá yo tenía una sección mayor, menor es la velocidad. Cuando pasamos esta obstrucción, podemos aumentar otra la velocidad. Entonces, menor sección, mayor velocidad. Entonces, en este sector hay mayor presión, y en este está más un auto atrás de otro, hay mayor presión, y en la parte de la obstrucción es menor la presión. Puede fluir más los vehículos. De la misma forma acá tenemos, bueno, ahora hoy en día que está en moda nuestro autocine, ¿verdad? Tenemos varios vehículos y tiene una sola salida. De la misma forma acá vamos a tener, va a haber mayor presión, menor va a ser la velocidad. Cuando pasamos el portón, vamos a tener
poder irnos con mayor velocidad, ¿ya? Y menor va a ser la presión. Entonces, de otra forma también, lo que ustedes más van a utilizar es en el cuerpo humano, ¿ya? En este caso tenemos una arteria. Esta arteria, si tenemos colesterol, las grasas se van a acumular por las arterias, ¿ya? Un caudal de líquido que está bombeando el flujo de sangre se mantiene constante en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, si mayor es la sección, tiene mayor velocidad. Mayor sección, tiene menor velocidad y mayor es la presión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a tener acá nuestra arteria, la presión que mantiene constante en nuestras venas, siempre va a ser única, ¿ya? La presión que mantiene las venas. Y por acá fluye nuestro líquido. Ya, al tener una obstrucción, la presión de afuera siempre se mantiene constante. Y la presión en este punto de nuestro líquido va a disminuir. Entonces, esta presión se mantiene siempre en nuestra vena, va a estar en la misma sección. Cuando pasa por este punto, la presión interna va a disminuir y la presión externa va a ser mayor. Al ser mayor nuestra presión externa, va a cerrar esta vena, ¿ya? Entonces, la presión acá dentro del líquido va a disminuir, la presión externa es mayor y va a cerrar esta vena. Y al cerrar la vena, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, como nuestra presión externa es mayor que la interna, se va a cerrar la vena y vamos a tener un ataque, ¿verdad? Entonces, toda esta parte que nosotros estamos estudiando, ustedes van a utilizar esto en su área médica. Entonces, pongan siempre interés en las cosas que se les da. Mucha gente, yo física no voy a usar porque no quiero estudiar porque física no es área que me va a servir en área mecánica. No, te van a estudiar los conceptos que tienen que tener. Es biología, química y física. Entonces, es una materia que lo van a usar las tres asignaturas juntas. Entonces, en este ejercicio número 9, tenemos un tubo que conduce a un fluido incompresible cuya densidad es de 1,3 por 1000 kilogramos por metro cúbico, es horizontal y cuya altura es de 0 metros. Para evitar un obstáculo, el tubo se debe doblar hacia arriba hasta alcanzar una altura de 1 metro. El tubo tiene el área de sección transversal es constante. Si la presión en la parte inferior es de 1,5 atmósferas, calcular la presión 1 en la parte superior. Utilizamos nuestra ecuación de Bernoulli. Vamos a tener una sección. Afuera. De alguna forma este sube hacia arriba, pero la sección se mantiene constante.
Entonces acá tiene una diferencia de altura. Que es 1 metro. Tiene acá P sub 0. Si ponemos nuestro nivel de referencia por este punto, la altura inicial es 0. ¿Ya? La altura inicial es 0. Por la ecuación de Bernoulli vamos a tener P sub 0. La velocidad en este punto, en 0, es igual a la velocidad en 1. Si la sección no varía, la velocidad se mantiene constante. Entonces, por la ecuación de Bernoulli, un medio de la densidad por la velocidad 1 v sub 0 al cuadrado es igual a un medio de la densidad por v sub 2 al cuadrado. Se van a simplificar. ¿Verdad? Acá íbamos a tener acá un medio, ¿verdad? De la densidad por v sub 1 al cuadrado. O v sub 0 al cuadrado. Y no tengo altura acá. Del otro lado vamos a tener la presión en 1 más un medio de la densidad por v sub 1 al cuadrado. Como digo, este igual con esto, podemos simplificar. Y van a tener la densidad por la gravedad por la altura 1. Entonces pueden determinar cuánto es la presión en 1. Como la sección no varía, las velocidades van a ser iguales. Pero como tenemos que el área es siempre la misma, las velocidades son iguales. Entonces nuestra presión en 1 va a ser la presión inicial más la presión debido a la parte hidrostática. Pero esta diferencia de altura, al pasar al otro miembro, esta altura va a ser negativa. La diferencia de altura entre los puntos es negativa. Y pueden determinar que es la presión inicial menos la presión hidrostática. Entonces la presión atmosférica es 1 por 10 a la quinta. Normalmente usamos 1 por 10 a la quinta, 1,01 por 10 a la quinta. Y vamos a hallar en pascales la presión en pascales. Y si quieren pasar otra vez a atmósfera, dividen por 1,01 por 10 a la quinta. Entonces determinamos la presión en el punto 1. Vamos a salir un rato al recreo. Después volvemos para hacer algunos ejercicios. Entonces acá lo que aprendimos es que nuestro caudal es el volumen en la unidad de tiempo o es el área de la sección por la velocidad. Y utilizamos la ecuación de Bernoulli. ¿Ah? Entonces utilizamos la ecuación de continuidad. Sabemos que el caudal es constante. El caudal de entrada siempre se mantiene constante. Y la ecuación de Bernoulli, que la presión en un punto más la presión debido al líquido de movimiento y más la presión debido a la presión hidrostática se mantiene constante.
Nos vemos para las 10 horas.